Se acerca el Día de los Muertos y en Papel y Tinta hemos querido rendir homenaje hoy a todas esas historias que nos sobrecogen. Terror, noir, fenómenos paranormales, lo oscuro nos atrae a todos, algo que está relacionado estrechamente con nuestra propia naturaleza, en lucha constante entre el bien y el mal. Hoy repasamos aquellas lecturas que nos sumergen en lo más desconocido, en aquello que tememos y amamos a la vez. Hoy hablamos de literatura oscura. Bienvenidos a Papel y Tinta. El Evangelio del Mal, la verdad es que si no es novela negra me corto el brazo, claro. Pero tú dices, ¿esto de qué será? ¿Esto será de una secta? Cuando yo ahora te cuente de qué va, y es que te engancha, las primeras 50 páginas, yo este libro y este son los únicos que no dejo de toda la biblioteca que tengo de ocultismo. La único. Yo tengo a mi hermano que comparte esta afición conmigo y entonces él cuando ve un libro bueno, él tiene la afición de leer en el cuarto de baño. Como mucho. Y entonces siempre, y él me lo regaló, me lo regaló mi hermano. Y entonces léete este que te va a encantar, que te va a alucinar, Peter Graham. Busqué un poco de él y nada más que tiene estos dos libros, traducido al español. Y empecé con la primera página, la segunda, cuando me di cuenta. Yo soy de las que se lee una página y si no le gusta dice, lo siento, pues yo me tengo que leer esto sin ganas y ya lo leo mal. O ya empiezo a pasar rápido. No merece la pena. No merece la pena. Y cogí y empecé. Recuerdo que era una noche, estaba ya metida en la cama, estaban todos durmiendo y empecé. La cuestión era que me quedara durmiendo. Y yo lo que iba era más intriga, pam. Y las primeras 50 páginas a mí se me pasaron. Las 4 de la mañana y tú leyendo. Pero lo dejé porque ya decía mi marido, por favor, para allá. Pero es que este libro es cogerlo y no lo quieres soltar. Después al final te deja un poco así, porque tú dices, ya. Y tiene 600 páginas, ¿eh? ¿De qué tendrá la literatura esta que nos gusta tanto? Algunos. Bueno, vamos, tú tampoco te quedas manco, ¿eh? Ya, pero ¿que es un libro concluso me he dado cuenta de que me he o va leído. para trilogía? Mira, aquí también la vuelve a nombrar, ¿vale? A la protagonista de aquí. Y no tiene nada que ver un libro con otro. Aquí se basa todo en el siglo XIV. Y empieza que una monja... Le vamos a enseñarlo. El Evangelio del Mal. Cuenta, Mónica. Llega una monja a la puerta de un monasterio, de un convento que está a lo alto de unos picos, enterrado en montaña, y allí hay 13 monjas en clausura, y entonces llaman a la puerta. Esas monjas se encargan de la conservación de libros antiguos o libros prohibidos, que la iglesia no tiene intención de que salgan a la luz. Y entonces esta monja llega llamando a la puerta, llega desvanecida, llega llena de moratones, y llega en la mano llega casi desvanecida, un libro con que viene encuadernado en una piel muy extraña y una calavera en la mano. Y entonces cae en la puerta del convento, las monjas la meten hacia adentro, la empiezan a cuidar, fallece esa misma noche y es a raíz de que meten a esta hermana dentro, cada día empieza a fallecer una de las hermanas. Fallece, pero al día siguiente esa misma hermana se levanta y mata a otra. Y así hasta que llega... Género Z, ¿eh? Totalmente. Ahora entiendo por qué no dormías. La madre superiora, pero y de todo esto te estoy haciendo un resumen a grosso modo. No me lo cuentes todo porque la gente... No, te voy a dejar con la intriga. La madre superiora, cuando toca la pasta de ese libro que trae la hermana que falleció, pues se le viene a su cabeza su propia muerte. Ve cómo ella muere crucificada. Entonces se queda un poco... Total, que llega un punto en que ya nada más que queda ella en el convento, fueron muriendo una por día, moría una noche una, renacía al día siguiente, iba en busca de una de ellas, y entonces ella decide coger el libro y empalarse, emparedarse, y morir dentro con el libro para que el libro no salga a la luz, porque ella es consciente de que es ese libro el portador del mal. El Evangelio del Mal. Y ya empieza otro capítulo, empieza ya a la época actual. Pero que eso es un capítulo. Eso es un capítulo que te pone en situación. Claro, ¿En eso serio? si se desarrolla luego como el en Jumanji, nuestra época, ¿no? Se desarrolla en nuestra época. Pues me lo tengo que leer yo, ¿eh? Entonces, Qué gran descubrimiento, ¿eh? Es que este libro, ¿Sí? este autor, yo te digo, solamente lo he intentado buscar más, porque es que este es otro que te engancha igual que ese. Fíjate, esto sí me ha enganchado, este autor, Que se y esta dice manera que es la misma protagonista. de escribir, que si tú miras aquí, en las separaciones, ¿no? Aquí no viene la imagen que viene. Bueno, pues os digo un poquito nada más para que os enganchéis.
Y después el siguiente capítulo ya te retorna a la época actual. Y entonces hay una chavala que es una inspectora del FBI, que ella está estudiando a un asesino en serie que ha hecho 4 asesinatos a 4 camareras y sigue siempre el mismo ritual. Sufren las chavalas unas vejaciones impresionantes y ella tiene la capacidad de que se puede poner en situación, como si predijera el futuro, y entonces llega a meterse tanto en el caso y llega a acercarse tanto al asesino que ella sufre, la secuestra al asesino y sufre la misma vejación, pero sale viva. Y después las mismas vejaciones coincide que son las mismas con las que murieron esas monjas en ese convento. Oh my God, me gusta, me lo quedo. Yo me ha gustado. Yo ese me lo voy a pillar. Cafrito con leche. Es que Otro para mí, no sé. Bueno, el Evangelio Una del Coca-Cola Mal. cero. Bueno, me encanta, me gusta mucho. Y después que también es de él, trata, por así para que os enganchéis también, de un huracán. Empieza un huracán y entonces va una niñita con sus padres al centro comercial y le pilla el huracán entrando de lleno en el centro comercial. Muere muchísima gente, la niña se queda resguardada y a ella se acerca una mujer súper mayor, y antes de morir a la niña la toca y le traspasa como una especie de poder y la mujer muere. Y entonces vuelve a salir la protagonista de aquí del FBI, que se encarga de proteger y custodiar a esta niña porque lo que le ha traspasado es la base para que sobreviva la humanidad. Y es impresionante. O sea, esto es como una novela negra, pero con un tema Matices así, de terror y demás. Qué bueno, me gusta. Pero es de mucho. estos libros que tú dices. Es de me lo vuelvo a 2008. leer. Pues sí, a mí me ha Me lo gustado vuelvo a esa leer. presentación, ¿eh? Mola Yo muchísimo, la sí. verdad es que cuando dijiste de qué vamos a hablar, de la novela negra o esotérica, y no sé qué, y yo ya sabes Literatura oscura, que soy dijimos. muy de la tierra, ¿no? Sí, sí. Y automáticamente digo, yo no le digo. Luego el caso es que me pongo a mirar, digo, oye Javier, ¿tú leíste? Claro, empecé a buscar unos cuantos, digo, si te has leído un porrón de novela, De novela hombre, es negra, más ¿no? bien de novela negra como esta de La Dama de Negro, digamos que es pues como es un asesinato o alguien que aparece. Entonces la trama y esa, que es en general los libros que me he leído. O sea, me he dado cuenta como el de Paco Jurado, que fue uno de los escritores que estuvieron aquí. De Córdoba. Pues es lo mismo, es Un saludo para Paco desde aquí. y hay uno Sin que epitafio. sin Este epitafio. es del inspector Venegas, que es el Sí. famoso de él, ¿no? De su personaje más conocido, ¿no? De Paco Empieza, Jurado. pero hay uno que sí he traído, que ese sí, que se llama que es un Desde mi libro que cielo. me encantó. Lo que pasa es que estuve todo el tiempo aquí con él, porque es que te da una pena que se Pero llama, fíjate que yo esto no lo consideraría casi ni novela negra, aunque es que es hay un asesino. es un sí, asesino pero múltiple, además una historia real, y hay una película que se llama The Lovely Bones, Sí, sí. Sí. que era Desde mi cielo. sobre esto, y es Yo no sabía que ese libro se basaba, la película se basaba en ese película libro. es así, pero es que exacto. al ver la carátula, lo primero que me ha venido es la película Contanos esa. un poco, Sí. porque no tengo ni Es idea. de Peter Jackson la Es, película. es ¿no? una niña que está contando la historia desde el cielo, como pasa, es una historia real de un asesino en serie que hubo en Estados Unidos, y al final, después de haberse cargado no sé cuánto, lo cogieron, pero contado como lo cuenta ella, cómo van atando los cabos hasta que este hombre al final lo coge, Sí, al final es sí es una verdad que es una delicia, porque yo investigación. nunca había visto la idea de contar algo. Ella cuenta desde el cielo y te lo cuenta sin acritud, pero la verdad es que le he traído por eso. Es un asesinato. Sí, es un novela asesino en negra serie al porque es un final. Lo que pasa es asesino. que le veo un tono más sentimental a esa novela, ¿no? Quizá. Sí, claro, está contando de alguien que asesina, ¿verdad? Y que están, como todos los asesinos, son normalitos y corrientitos. Teóricamente, luego dices, es un hijo de la Gran Bretaña, pero... Y que es mi autor favorito de siempre. De siempre. Es del único que me he leído 37 libros, me parece, que no es una novela negra, es un asesinato que a la larga es, sobre todo en la trama, cómo lleva Vázquez Figueroa, como hace en todos sus libros, ¿no? Que lleva la trama y cuando terminas dice, la leche que lo han dado. Y es sobre alguien que asesinan
Y bueno, a raíz de ahí, pues cada uno se va acusando a otro, porque habéis sido vosotros. Está ambientado en Sudamérica, con lo cual ahí intervienen gente muy pobre, gente muy... Bueno, aquí también los hay algunos pobres también, pero, en fin, y esos son... Y luego he traído este, que es uno de los raros. A ver, pero este ya me despista del todo la portada. Aquí hay un samurái, ¿no? O el llanto de la comadreja. Sí, pero no es... Bueno, es un samurái, como lo toman como medida del no sé qué, pero es alguien que tiene que cambiar la especie humana, pero necesita unos cambios y pasa a la edad moderna en la televisión y siguiendo a ver si esa evolución que ella necesita para que la especie humana sea como ellos quieren. Entonces un poquillo rarito, pero lo lleva, son libros como tú dices, lo vas leyendo y te van enganchando. Y te van enganchando. En fin, no son autores porque la mayoría, bueno, muchas son comprados. Pero hay oscuridad, hay oscuridad aquí también. Sí, hay oscuridad. En la que, digamos, que más oscuridad para mí hay es el libro de los muertos. Es alguien que está en un depósito forense y hay un asesinato que se produce en un país y alguien lo investiga y está en Estados Unidos y une Estados Unidos con Italia y con Italia no sé qué. Y al final van saliendo ahí más de un muerto, pero vamos, la sensación que te da el libro es que hace un frío, como debe de hacer en un lugar de este tipo. Al final que nos gusta un misterio siempre, ¿verdad? Y hay que eso de ir desgranándolo. Y si entra ya un tema así un poco más esotérico o algún artefacto antiguo, ese tipo de historias, no siempre espera a ver qué sucede. Esto que no cuadra ahora mismo, ¿qué va a pasar? Esto, cuando cae alguno que estoy empezando a leer y es de verdad, procuro leerlos, a ver, salvo el famoso El Lobo Estepario, que ya ha salido en 300 programas, que lo he intentado leer 2 veces y no vuelvo a leerlo. El Lobo Estepario de Hermann Hesse. Pero todos los demás procuro leerlo, porque digo, bueno, a ver si... Me pasó con la fiesta del chivo, del Vargas, que dije, esto ni quién se lo lee, este tío, qué rollo. Pero yo dije, hombre, este hombre escribe. Digo, algo tendrá el libro. Es verdad que luego fue espectacular. Pero procuro leérmelos, salvo ya te digo. Que hay algunos libros, y sobre todo esta temática, creo yo, que al principio cuesta a lo mejor que enganche, porque algunos resultan confusos, otros complicados. Y porque ponen nombres en inglés, como yo digo. Sí, también influye. Le decía al otro, y entonces claro, tú ya tienes que, cuando que te metes 6 o 7 nombres, vamos a llevarnos bien. Bueno, decir lo de enganchar es falso. Hay libros que te enganchan desde el minuto. Hemos hablado antes de empezar del Exorcista. He dicho que hay algunos, y sobre todo esta temática, que es decir, porque la novela negra es que te tiene que gustar. Sí. Está claro que no es para todo el mundo. Yo muchas veces he intentado que algún amigo lea alguna de estas, pero no le llama. La fantasía, incluso la ciencia ficción le puede atraer más, pero está muy relacionado el género al final, ¿no? Porque... Sí. Hombre, al final tienes que ir un poco predispuesto, porque lo que sabes es que va a haber una trama que tú no vas a poder saber desde el principio, o sea, o te lo lees. Yo creo que lo importante de estos libros, como le pasa a nuestro amigo que ha venido aquí infinidad de veces, Tony Hill. Ha venido Tony Hill como este, es un asesinato. La historia es cómo va atando todos los cabos, que tú al final dices, ¿quién es? Sí. Es que puede ser Yo creo que lo bonito de la novela negra es la trama que te haga para poder llegar, porque ya sabes que no vas a saber nada hasta que no termine. Es verdad lo que tú dices, porque es verdad que todo inicia un asesinato o algo y después siempre o alguna muerte extraña, ¿no? Exactamente. Otro libro que yo no he traído aquí, que es súper chulo, se llama El tercer lado del ojo. Es de un escritor italiano. Y la trama empieza pues que una mujer va y se hace un trasplante de córnea. Tiene un accidente de tráfico, tiene
un derrame en ambos ojos y entonces le hacen un trasplante de córnea de un donante que tú sabes que nunca te llega. Resulta que el donante era un asesino múltiple. Madre entonces mía. a ella, conforme van pasando los días y va adaptándose a la operación, empieza a ver y a tener visiones de esos asesinatos. Fue un asesino que nunca llegaron a coger, pero ella veía perfectamente cómo los asesinaba, cómo incluso las violaba. Y está súper bien porque, aunque el hombre es bastante descriptivo en algunas partes y si tú eres sensible lo pasas mal, pero es que tiene una capacidad de narración que es que tú estás viendo el crimen delante tuya. Y eso a lo mejor echa mucha gente para atrás, ¿eh? Para la gente, como tú dices, más sensible, a lo mejor... Claro, pero bueno, es que al final hay que vivirlo así, ¿no? Si no, no tiene gracia. Hay este autor, son para vivirlo. Francisco Narla, tiene, este es su segundo libro, ¿vale? El segundo que sacó. Este es el segundo libro que sacó, La Caja Negra, y que es muy bueno, muy bueno. Este hombre describe las situaciones de manera impresionante. Y aunque este también va de un asesino en serie, ¿vale? Y se cuenta la historia en dos tiempos. Es decir, uno es en el 2009, si no me equivoco, y la otra en 1976 o 77, ¿no? Pues resulta que esta historia te la van contando y es sobre un asesino en serie, y la otra es sobre un hombre que estudia psicofonías en Galicia, ¿vale? Y el asesino en serie va matando en todas las partes del mundo. En principio no tiene relación ninguna, ¿vale? Ninguna. Es súper confuso, que es lo que yo estaba diciendo antes, de que muchas veces resultan, claro, dices tú, es que no pegan nada, ¿cómo va a llegar de épocas que le separan 30 años de diferencia? Es que... Pero acaban entrelazándose las historias. Pero el primer libro que tenía este hombre, que se llama Los Lobos del Centeno, si no me equivoco, esa sí que es grotesca. Habla de Galicia y habla de unos crímenes, además de... Habla de crímenes que suceden en una aldea de Galicia, pero es que además te meten ahí leyendas de Galicia, de Galicia. Ahí está. Galicia es un arte. Es impresionante, de leyenda. pero es que cuando te describe los crímenes este hombre, ahí está, o lo que usan las mellas en elaborar, porque es que te lo describe todo, es como si estuvieras leyendo un libro de ciencia, es que te lo describe todo, el proceso, cómo huele, cómo sabe, qué es lo que hacen, y es muy escatológico, este hombre no le da... Entonces leerlo hay que tener estómago para leerlo. Bueno. Y este es súper interesante, este libro, aunque cueste al principio, pero no es que cueste leerlo, es más o menos. Lo que pasa es que es confuso al principio, a mi parecer. Es verdad que tiene su mérito el hecho de que te tiene que transportar y te tiene que hacer sentir, porque es muy fácil a lo mejor escribir una novela de amor, te pone situación, pero esto todos te tiene hemos que vivido hacer, alguna situación así, ¿no? pero esto te tiene que hacer sentir miedo y que tú lo estés viviendo. En uno de los episodios primero del Evangelio del Mal, cuando ya empieza la época actual, describe cuando Caleb, que es supuestamente el asesino, va en busca de ella, de Mary Parker, que es cuando la coge y le hace las mismas vejaciones. Entonces te describe cómo ella mira hacia atrás en el bosque y lo ve que va corriendo, pero no va tocando el suelo, va como deslizándose. Entonces eso, mira, se me pone hasta el yo estoy todavía. Y tú estás en la habitación mirando a ver si aparece, a ver si aparece el bicho detrás. Y tú, porque ella te transmite el miedo y la angustia que tiene en ese momento, porque no puede correr más, se va cayendo, va mirando hacia atrás y ve cómo ese hombre va levitando y no le cuesta trabajo correr. Y ve le va viendo las manos y ve que no son unas manos normales, son unas manos que como garras. Mira, es que tiene una capacidad de narración este hombre, que yo me pongo en situación. Y ya os dejo ahí esto, porque es que este es para leerse. Sí, yo creo que vamos a salir todos de aquí. Vamos directamente a... Ese es asombroso. Pues yo he traído también... Ya sé por qué tu marido no duerme contigo en la habitación. No, mi marido... Se le cae algo al suelo y... Mi marido cae René, le dice, ¿qué estás leyendo? He traído, esto es muy antiguo, que le he comentado a Daniel, que me viene de hecho el gusto por la novela esta de terror, de misterio, de esoterismo. Tengo muchísimos libros de mella, de conjuros, de brujas, de estudios de brujas,
de todo ese tema me encanta. ¿Pero lo practicas o solo lo lees? No, porque te va un poco de la realidad, por eso me gusta ese tema, porque te va de la realidad. Son cosas que tú no eres capaz de, a la hora de leer, de controlar, y son sensaciones que dices, tú, te saca de la realidad y dices, tú, es que yo leo para eso, y para en parte evadir. nos dan miedo porque lo desconocemos, ¿no? Yo creo que son cosas que sí nos dan miedo a todos, aunque creas más o menos, al final te queda el... Y yo he leído Como de no todo. lo sabes con certeza, He leído de todo. incluso sabiéndolo con certeza, Hombre, claro. puedes pensar, ¿y si no es lo que yo sé? La verdad, sino mi si nos verdad. engañan? Hay aquí un caso, he traído esto, que este hombre pobre está muy estigmatizado, pero a mí me gusta, puede ser mentira, puede ser verdad, pero bueno, no lo vamos a cuestionar, pues la cuestión es... Vale. Un básico del fenómeno paranormal en España, Iker Jiménez. Bueno, de este tengo lo impensable, cada vez que voy a un mercadillo de segunda mano y veo algo de Iker Jiménez, me lo traigo porque me encantan los casos, porque ahí vienen relatados los casos de él. Y hay un caso en especial, que ese es para desmayarte ya, que lo leí precisamente un día que trabajaba mi marido de noche y digo, a ver, ¿para qué leí yo esto? Y era impresionante, es un caso que nunca Iker lo ha llevado a programa. Y cuenta cómo una persona que es bastante famosa le comenta que en el chalet donde se han mudado, cada vez que llega a la hora de trabajar, por una de las carreteras que dan acceso a la urbanización donde vive, se le presenta una que atraviesa el coche y todo, una mujer vestida de blanco, pero que va toda llena, como si lo hubieran... La muerta de la curva. No exactamente, porque se le presenta básicamente en el garaje. La chica del garaje, sería. Más o menos se podría llamar. Y entonces el hombre es totalmente escéptico a esto, no cree, pero ya empieza un poco que como que se le repite muy constantemente y se lo comentan a él porque es íntimo amigo de él. Y va con un especialista, no va con un especialista, sino que va al sitio, investigan un poco, a ver si allí anteriormente había habido un crimen, y entonces deciden llamar a un medium local, pero para que tú veas la de esto, el hombre era un simple labrador, él no tenía ni estudios ni conocimiento, pero en tema era muy sensitivo, y entonces dice él que le causó tal efecto lo que ese hombre describió cuando estaba allí, que nunca lo llevó al programa porque es que era indescriptible lo que se vivió allí. Y entonces cuenta que conforme él iba entrando por la carretera donde daba el chalet, que mira, otra vez se me olvidó, pues entonces este hombre empieza a decir, aquí huele mal. Empieza a decir que huele como a pudredumbre, que huele a... y empieza a decir, mira, ahí está. Ay, Dios mío, que no me mire, decía el hombre, el medium. Y entonces cuenta cómo había una mujer, en definitiva, que había sido asesinada en esas mismas, fue la obra de esa, se ve que había habido cualquier accidente allí o cualquier de estos, la mujer la habían atropellado allí y la habían dejado dentro de una, habían pillado la fase en obra y la habían echado en uno de los fosos, habían echado arena, habían dejado y bueno, como lo describe aquí es impresionante. Ya te digo que yo he hecho una noche horrorosa. Yo no sé para qué tengo que leer yo esto. Mejor me leo 50 sombras de Grey. Pero sin embargo, otra vez vuelvo a leer. Mira que he leído cosas de... Mira, por ejemplo, Julia Navarro me encanta. La novela de ella me encanta. Sí. Pero vuelvo a caer esto. A mí me gusta esto. Me encanta esto. Porque sí, yo creo que el mal nos atrae a todos. ¿No? Sí. Porque al final nos gusta. Es que están ahí, ¿no? El morbo que es muy malo. No, es verdad que... Sí, hay gente que es muy hipócrita en ese sentido. Soy muy no sé qué. Lo que pasa es que es verdad, en mi libro, uno de los protagonistas lo dice, que yo no creo en las meigas, pero a verlas ailas. Y yo recuerdo que se hacían unas tertulias en la Carlota, y uno de las tertulias fue uno de los que colaboran con Iker Casillas, Iker Jiménez, y contaba de las, no sé, tú no fuiste, de los casos que hay y casas que hay en Córdoba que tienen él se limitaba a exponer las estas. Sí, bueno, en el Fija también tenemos muchas leyendas por ahí. Y me hizo, porque partiendo de la base de lo escéptico y lo raro, que yo es que veo esto que es blanco, digo, a lo mejor no es tan blanco, pero les recuerdo que yo le conté, o sea, cuando terminaban dijeron que si alguien, aparte de los que yo conocía, tenía alguna historia, que yo la conté por primera vez a la gente, luego a los de aquí de
la asociación una vez me estuvieron preguntando algo que me ocurrió a mí, escéptico del todo, y al final de eso digo, bueno, esto no puede ocurrir, lo único que a mí me ha ocurrido, pero vamos, que no puede ocurrir. Pero que no es posible, ¿no? Y todo eso es verdad que, bueno, pues, supongo que la cabeza hace mucho, pero fueron cosas tan con otra persona y que lo vivió igual que yo, como mi mujer, que yo dije, vamos a dejarlo, pero vamos, es verdad que cuando te tocan algún tema de estos, yo ya nunca digo que no, sigo siendo escéptico del todo, porque si no, al final esto no es nuevo, esto es de siempre. Drácula, ¿de qué año es? O sea, estamos hablando de libros que tienen siglos, o Fausto. Son libros que ya narraban esa relación con el mal, ¿no? Intrínseca al hombre, que yo creo que va que dice, guau, vaya rollo. Pero cuando te ocurre de algo de esto, dices, a ver si es verdad que hay mitología, hay leyenda, cosas que no sabemos porque no se pueden comprobar, que están ahí las dudas, que no... Yo lo malo es que exista o no se lo que sabe, a mí me pasó se podía comprobar porque... Así que, ¿está o no está regalo? ahí está. No sé, yo sé que lo que a mí me ocurrió, que como ya os digo, no lo voy a contar, porque además era un tema un poco personal, pero es que estaba yo con mi mujer y ¿No fuiste cuando tú nada más? dijimos, no fuiste tú nada más, no, si no yo diría, no porque no bebo mucho, no porque no me he emborrachado, pero vamos enfurrado. Pero la verdad es que hay cosas de esta, hombre, esto se pasan en muchas historias, ¿no? Pero dices, vamos a dejarlo ahí. Yo en el libro da miedo pongo eso. cuando estás leyendo un libro de estos de, no sé, de posesiones. Esto es más y de repente tú ves cosa. que, se despertaba todos los días a las 4 de la mañana, como yo. De verdad. ¡Qué casualidad! No sé si os ha pasado, pero a mí me ha ocurrido. Sí. Mira, hay uno de... Otro subnormal. otro. Hay uno que, ya ves tú, es literatura de juvenil, que Carlos Ruiz Zafón es literatura juvenil, pero hay un libro del que ahora no recuerdo el nombre, yo me los leí todo, que habla de, el personaje entra dentro de una nave y empieza a perseguirle una especie de objeto. Bueno, yo fantasearé más que nadie, pero yo, ya te digo, me pasó, tenía que estar mirando porque decía, parece que tengo el objeto detrás. Y era impresionante también ese tipo de literatura. Y hay otro libro que no he traído, que te lo he comentado a ti, que es de Stephen King, que todo es eventual, y ese son capítulos. Y ese también es novela de terror, y terror puro y duro. El primer capítulo, y ahí lo dejé, porque me gusta, pero tanto. Ya me da... Es que Stephen King es un maestro. Stephen King es impresionante como... Yo que tengo un problema porque mi hija, de las dos hijas, de los tres que tengo, dos, son completamente diferentes. Una no leía nada. Y la otra se bebían los libros como chorro. Bueno, se ha leído toda la colección de Stephen King. Digo, no es mi hija, porque yo no me he leído ninguno. Seguro, mi mujer me insiste que sí. Pero nunca pasa de moda. Fijaos ahora con la fiebre de It, ¿no? Que ha vuelto todo. Y el Resplandor la tenéis que sigue teniendo. Los animales, que también fue este año. Como no es un tema que me llame, pero ella se los ha leído todos. Y pero papá, ¿cómo no te puede gustar? Digo, pues no sé, a lo mejor no soy tu padre. Quédate con la duda esa. Bueno, pero Stephen King llega al punto de tener su propio universo compartido, o sea, que prácticamente todas sus novelas tienen que ver unas con otras. Y aparte que las dentro ha del mismo vivido universo, o algo que le ha pasado sí, a él, porque El Resplandor coge es cosas... algo que él vivió en ese mismo hotel. No sé si lo conocéis. Con ahora escribe también con su hijo algunas cosas, ¿no? Con Joe Hill, ¿no? Exactamente, con su hijo, la imagen esta que sale el cocinero diciéndole vete de aquí, o no sé, eso por lo visto le pasó realmente. Y volviendo a lo que yo iba a decir, que no me acuerdo ahora Stephen King, el famoso Slenderman, sí. Él lo narra, yo me imagino que es es súper antiguo el personaje, que lleva viéndose como el hombre de la curva. Sí, es que es una leyenda urbana, ¿no? Sí, bueno, actualmente es un creepypasta.
Vale, es una historia de internet. Claro, yo lo que no sabía es que estaba basado en un personaje de Stephen King, eso no lo sabía yo. Yo juraría que lo han sacado de ahí, porque si tú te lees ese primer episodio, él lo narra como si te estuviera... También es que yo no me he leído ese libro, como si te estuviera describiendo a Slenderman, un hombre alto, es un chaval que se pelea con la madre, viven en el campo. Así empieza el episodio, se pelean y le contesta mal a la madre, entonces se va a pescar solo al río. Y va él pensando en sus cosas, como le he contestado mal a mi madre, una cosa así, y entonces se encuentra, que se llega al río, tira su caña, está allí esperando, y entonces se le acerca este personaje, y él lo describe como que es un personaje muy alto, excesivamente alto, excesivamente delgado, con un traje, pero que su sonrisa es siniestra y tiene las manos alargadas, sus dientes son afilados, y entonces empieza a decirle al niño que ha acabado con su madre, te pone en una situación límite al niño, y es impresionante cómo te describe y te pone en situación. Es verdad que... La descriptiva es que bueno, de hecho tu hija se ha leído todo. Yo no sé, yo no he entendido. Pero es capaz de poner en nuestro imaginario imágenes que no se nos van a olvidar, como la muerte de Georgie en It, ¿no? La primera escena de It, ¿no? Cuando el niño pierde el muñequito por la alcantarilla. Por la alcantarilla y aparece el payaso. Tiene la culpa de que tengamos miedo a los payasos. Stephen King todos. Sí. No sé, o la escena mítica del Resplandor, de esa mujer saliendo de la bañera, ¿no? Esa anciana. Pero lo del cementerio de animales, yo recuerdo que eso me creó a mí un trauma. No, el cementerio de animales, es que tiene tantísimas obras que son clásicos. La película no está muy bien hecha, ¿eh? Es un arte. Yo la nueva no he visto, y vi la de los 80 en su momento, que no sé si tiene mucho que ver. Pero bueno, luego La Niebla, ¿no? Es que tiene tantísimas obras. A mí es que me encanta. Creo que no está ni bien adaptada, porque yo no me he leído el libro, ¿vale? Pero no sé cuánto, la película a mí me encantó. La peli muy a buena, mí es que sí. Lo que pasa es que, claro, la peli pierde todo lo que gana Stephen King en ambientación, ¿no? Que él, sabéis que es la América profunda, esos pueblos como Derry, tan cerrados en sí mismos, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que ayuda a crear toda esa atmosfera alrededor de la historia. Generalmente juega mucho con los niños, ¿no? Ahora se ha estrenado en Netflix también una película sobre un relato suyo, que es un niño que escucha la voz de un niño en un sembrado con hierba alta. Entonces empiezan a buscar al niño entre la hierba. Imaginaos, a partir de ahí lo que puede pasar, ¿no? Claro, es que si empiezas así, dices, ya empezamos. Claro. Ya son premisas que tú dices, ¿no. Ya si yo leo eso digo, ya yo creo que es el arte de esto, porque si no, no se leería. O sea, si a ti si no tú estás en una sala y dices, no, una sombra que se oye y no sé qué, pues no lo leerías. Lo importante yo creo que lo que te atrae de la novela negra, que se supone que yo no, que es que no leo, que es que yo soy más de novela histórica, pero que claro, a medida que te va metiendo las cosillas, digo, es que te lo estás creyendo. Y por eso yo creo que engancha, vamos, si no los hubiera. Hay otro autor que no me acuerdo muy bien, Simon no sé qué, y hay una novela que se llama Sanctus. Esa es impresionante, esa también os la recomiendo, porque esa empieza diciéndote que es un pueblo italiano súper famoso, no me acuerdo, Rimini o no sé cómo se llama el pueblo italiano, y entonces súper famoso porque es muy medieval y hay muchísimo turismo en ese momento en la ciudad, y entonces está a las faldas de unas montañas y encima de la montaña hay un monasterio, y entonces está toda la gente echando, porque eso era el atractivo de la ciudad, empiezan a echar fotos, te ponen situación en el primer capítulo y ya te encanta, y entonces ven que hay un monje en forma de cruz en el filo de una de como si se fuera a tirar, entonces la gente empieza a echarle fotos. De hecho, lo mismo que tú me has enseñado de tu libro lo hay de ese libro y es chulísimo, y entonces la gente se va a tirar, un tráiler, sí, se va a tirar, no sé qué, se va a tirar no sé cuánto, al final cae, y este hombre lleva una serie de tatuajes hechos, y es a partir de ahí cuando empieza el FBI, que es el que se hace cargo de la investigación, de que hay una trama, que la iglesia está detrás. Normalmente en estos casos siempre suele estar la iglesia detrás, que crea un ambiente. La iglesia ayuda a crear ambiente. Le da vidilla. Normalmente siempre hay un cura por ahí, aquí hay un cura, sí, que es pero el padre porque al Carso. final, en nuestra sociedad asociamos el mal con el diablo, ¿no? Bueno, no somos capaces de separarlo de esa concepción diabólica. De hecho, el libro creo que se llama, en versión original, creo que se llama El Evangelio de Satán. O sea,
luego se cambió en la edición española, pero entonces yo creo que al final es una personificación del mal que tenemos ahí. Para la fantasía sería Sauron, el del Señor de los Anillos, ¿no? pero en nuestra cultura cristiana es el diablo. Una idea de este es el malo. Claro, por eso la Iglesia ayuda. Y nos dan miedo esas monjas terroríficas también. Eso sí, porque es un mundo también un poco misterio, porque es verdad que ellos mismos en sí, todas las religiones en sí son un misterio, y entonces claro, hay la parte oculta que es, y luego eso, toda esa historia cuando oscura, ya han ido ¿no? saliendo casos, y dices, claro, es que si lo ambiento aquí, lo voy a abordar porque... Claro, es que, y además que como en la novela de terror se basa en lo desconocido, claro. que hay más desconocido que lo que está relacionado con el alma, con el más allá... De hecho, que en Folle, los pilares de la tierra, ¿dónde lo ambientan? En una abadía. El nombre de la rosa, ya tengo el ¿no? ambiente, Al final, el nombre de la rosa espectacular, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Crea toda esa ambientación en torno a la abadía, ¿no? Sí que es verdad que todos tienen para que te enganche, por lo menos para mí. Y eso siempre es verdad que la mayoría suele empezar eso, que siempre es un convento, un monasterio. Porque y empieza... ya te da una base esto de me algo, parece a mí más difícil ya. Hacer una novela sobre fantasmas buena me parece muy difícil. Esto es lo más tedioso del mundo. Ese en concreto no, ¿no? O sea, Roger Clark no lo recomendamos. Mira, me lo compré. Estos libros que tú dices, madre mía, los quiero. Qué bonito. Y claro, cuando empiezas a leer, dices, tu madre mía, pero si yo me veo un programa de Iker y... Yo, de hecho, cuando estaba mirando un poquito el tema de hoy y tal, este era de los primeros que me aparecía. O sea, como un must-have, ¿no? Y además, Javier Sierra, que es un autor que también me gusta mucho de misterio, juega mucho también con eso. Él lo nombra muchísimo. Y me lo compré porque él lo aconsejaba, lo recomendaba. Javier Sierra es otro gran. Javier Sierra es que es de otro costaba madre, que ese hombre es impresionante. Yo me leí La Dama Azul el otro día. Había leído las nuevas, pero La Dama Azul no, y yo no le sabía, claro, yo le veía en la tele, le veía alguna vez en la tele, y no sé qué, claro, el tío es que es un apasionado de los temas esotérico. La Dama Azul es que incluye, ¿te lo estás creyendo? Que luego a lo mejor es verdad o no, es mentira. Pero tú dirás que es mentira siempre. Claro, es que la bilocación de alguien que esté aquí y que esté en otro lado, pues como que no, ya me cuesta trabajo estar aquí con la pata arrastrar, ya para estar en dos sitios. Hombre, estaría bien para viajar gratis. Eso sí. Ahora estoy aquí y mañana estoy en las Islas Fiji, tumbado en una hamaca viendo el mar. Pero... ¿Y El Maestro del Prado no te lo has leído de él? De Javier Sierra. De Javier Sierra. No. Pues es buenísimo. Ese te lo recomiendo, ese es buenísimo ese libro. Es como si él narra la historia de cuando él estaba estudiando allí en Madrid, pues él iba mucho al Museo del Prado y allí se encuentra una persona que está allí también visitando y empieza a explicarle el significado real de los cuadros, el que nosotros no sabemos. Y entonces está muy bien porque le cuenta la parte misteriosa de los cuadros, como es una técnica de comunicarse entre pintores o como hay ocultaban mensajes. La parte que más me gustó fue una obra que hay en la que es el Niño Jesús, por así decirlo, pero está dando como un sermón en un templo y entonces abajo hay un niño que es igual que él y entonces la parte que nosotros no sabemos supuestamente es que tenía un hermano y aparecen muchos cuadros del Prado. Hay, por ejemplo, La Familia, creo que se llama el cuadro, y entonces sale la Virgen María con el niño en brazos, sale la Madre de María, Santana, y sale otro niño aquí, que está tocándole el bracito, quiere decir que era hermano de él, era hermano sanguíneo, y todo eso se lo va explicando el Maestro del Prado. Y es chulísimo el libro porque te va metiendo ya después, cuando tú te viene también dentro, para que tú desdobles el Jardín de las Delicias. Y cuando tú ves ese cuadro, mi cuadro favorito. Sí, total, vamos. Y entonces te lo describe, porque esto es así, porque esto es así, esto quiere decir eso, cómo el rey se lo puso ante todo eso te lo explica, para morir, lo tuvo delante, porque supuestamente era como una puerta a otro mundo. Sí. Y es fascinante, a mí también me gusta mucho Javier Sierra, de él tengo también muchos libros. Yo he leído 3 o 4, Sí, que tenemos muy buena literatura. El último que yo me creía que ¿te acuerdas que hicimos ¿cómo se llamaba lo del Escape Room? Sí, de los libros que estaban por allí, que vi yo, digo, pues lo vea, como era un libro libre,
lo hago costar. Era un libro que ponía. Entonces, soy libre, ¿no? Me lo llevé y me dijiste tú, es del este. Y yo no sabía que estaba escrito hace 10 años o 12 años. Entonces, pues tú sabes una novela que también me dio, no es novela, es de investigación, pero eso sí que da miedo, porque muchas veces dan miedo más las cosas reales que las cosas. Y entonces trata se llama Ellas matan mejor. Y entonces trata de asesinatos cometidos por mujeres, cómo ellas mataron a su marido o a quien tuvieran ellas que matar. Y entonces, a quien le tocara en el momento. Bueno, como el caso reciente de la que ha cocinado la cabeza del marido. Ese no lo he escuchado yo. Uf, no lo has escuchado. Bueno, pues ha sido sonado. Pues luego te lo contamos, Mónica, porque no es el momento. Espérate una película y un libro, porque en cuanto que terminen de saber lo que ha pasado con todo eso, vamos, ya de la cabeza cocinada y cosas es el caso de que la realidad supera la ficción. Pues en ese libro casi todos, la mayoría, los mataban a los maridos porque de que ellas son las asesinas con un producto mata hormigas de estos de insecticida, que yo lo tengo allí porque pero es para las hormigas. No, precisamente. No es para el marido, no. Tengo hormigas que me han salido y entonces... Lo único que le ha dicho, que tengo aquí un bote. Eso le he dicho, yo te lanzo el mensaje. Tengo un bote y un libro. Y entonces ellas narran cómo a diario le echaban un poquito en la comida, porque después tenían que confesar cómo había una madre que mató a los 7 hijos uno por uno, iba dando a luz, y normalmente de forma misteriosa a los 4 meses tenían que ser ingresados con vómitos, y de ella padecía, bueno, vamos a decir que padecía un tipo de enfermedad que le llevaba a eso, a que alguien estuviera enfermo para ella estar pendiente de esa persona, que fuera dependiente de ella, hasta que al final acababa, sí mató a 7. Qué bárbaro, niños que tenía. Entonces, el drama en sí mismo, la historia. Es más negro que incluso esto, porque esto no deja de ser fantasía, ficción, que te lleva a otra realidad, pero eso sí que daba miedo. Menos mal. Sí. Menos mal. Bueno, si tuvieras que recomendar solo uno, aparte del Evangelio del Mal, que ya no lo vamos a comprar todos. Sí. Bueno, y el otro también, que es que son dos nada más, y esto es impresionante. Este libro ¿Con cuál os quedáis? De todos los que habéis leído a lo largo de vuestra vida. Es temáticas, o sea, es que no sé, de novela negra, no sé, que me haya gustado a mí, ya te digo pero como más lo que es novela negra o algo así, de la dama de negro me pareció muy mira, muy te lo he traído para la versión más infantil, mi hijo ha heredado. Que también, ¿no? El gusto, no había manera de que algo le gustara. Entonces digo, bueno, vamos a probar con algo de miedo, a ver si así le engancha. Entonces parece ser que este tipo de libros sí le gustan a él. Se titula Estoy detrás de ti, va de diferentes... El nombre ya es sugerente. Y está muy chulo porque mira, lo que son las ilustraciones ya dicen mucho y enganchan a ellos, y más para iniciarlos en la lectura. Va de diferentes tipos de casos. Tu marido está muy contento en casa, ¿verdad? Mi marido... Lo que más me encanta de Mónica que ella dice, y está muy chulo, pero vamos, solo mueren 17 y tienes alguien que te está dando la espalda, pero está muy bien. Es interesante recomendarlo. Va a iniciar al niño en esto, ¿no? Habrá niños que les gusten las historias de terror. A todos nos gustan, pero... Bueno, le tengo allí una colección chulísima que es los verdad monstruos. Que mi hijo solo leía y entonces, o conjuros, pero son siempre en versión más infantil, y entonces está muy chulo. Es muy chulo porque te viene, ¿cómo hacer desaparecer a tu maestro? Y te viene un conjuro. Hombre, que tú piensas que lo primero niños, que no lo se hagáis en cuenta... casa. Hay algunos que solo se aprenden el conjuro en todo el curso. Tengo que pensar, tú piensas que lo primero que se cuenta es cuando te vas de acampada son historias de terror, ¿eh? Sí, claro, a los niños les encanta. Se me ocurre también así infantil de nuestro amigo Miguel Aguerral de Alistair Z, que es un cuento infantil pero sobre un niño que es un zombie. Que de hecho mis hijos lo leyeron y se quedaron un poco traumatizados porque el protagonista muere al principio, claro, se tiene que transformar en zombie, con lo cual el niño en el primer capítulo muere y mis hijos se quedaron, papá, el niño muere. Pero también es muy curioso, es una forma distinta de contar un cuento, ¿no? Sí, tiene Miguel Aguerralde, que le tuvimos aquí. Estuvo aquí en las jornadas de novela hace 2 años. Y le gusta mucho también la novela negra, escribe muchas cosas también. Pues nada, ¿qué más nos queda? A ver. Ya, ¿con cuál te quedarías tú? A ver, es que yo me enamoré del género de terror con los cómics. Lo que pasa es que no lo he traído porque las imágenes son muy brutas. Como
primero que yo tuve así de terror era de zombies, entonces las imágenes son grotescas. Pero eso fue lo que a mí de Romero, La noche de los muertos vivientes, pues fue a mí el que me metió en el mundo del oscuro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El género zombie da para otro programa, Ángeles, lo tenemos que preparar, ¿eh? Yo ya sabes que conmigo cuenta para ese género. Me encanta. Yo es que ese día estoy de vacaciones. Claro. Pero si fuera lo mejor de los que me he traído aquí, pues sin duda sería este. Uno de relatos de vampiros y licántropos, pero porque dentro viene, claro, no lo vais a encontrar a todo el mundo, pero vienen relatos muy cortitos de autores muy famosos como son William Polidori, el que escribió el primer relato de vampiros. De vampiros, sí. El Edgar Allan Poe, de Tolstoy, de Dumas, y vienen relatos de ese tipo de escritores tan grandes que son geniales de leer. Qué maravilla. Muy fáciles. Le diría a Javier, a mi hijo Javier, que leía de eso, que ya lo conoce. Sí, A él le encantan todos esos temas y el Walking Dead y todo eso, o sea, todo lo que a mí me gusta, le gusta a ellos. Tengo unos hijos, bueno, tienen un padre rarísimo. Pues No voy a decir que los hijos son rarísimos, sino que tienen El raro un padre es que no te rarísimo. gusta eso. Pues hay un relatito corto de Edgar Allan Poe que os voy a recomendar que leáis porque es muy fácil de leer y es la manera de escribir de él, que de un poquito pues hace... Que Poe es otro maestro. Y te hace pensar y entonces creo que lo podéis buscar por El gato. Simplemente El os gato dejo negro, eso. ¿no? El gato negro. El gato negro, madre mía. Eso de lo que te gusta un emparedamiento a ti, ¿eh? Madre mía, yo y mi marido entre el mata-hormigas y el emparedamiento. Yo me lo imagino en una cámara acorazada, Cariño, ya ha llegado a casa. con una ventanita y por ahí come. Y ahí no me acerco a ella, ni Al muerto. estilo- Bueno, al no, lo de estilo ni Aníbal muerto no lo va a decir. Pero vamos, yo estaría, preocupado. Hoy mi marido puede decir, uy, esto sale un poco amarguillo hoy, ¿no? Hay que leer a Poe, sin duda, si te gusta el género. Porque Yo es leí un maestro par de absoluto. par de Pero no ellos, te lo leas los primeros, No. porque Poe es para que te guste, es decir, Es si que- te lo lees al principio es que no... Es que tiene su No Yo te de engancha Poe, el fíjate que estilo, me quedo más el poema. que con el gato negro. Me gusta la máscara de la muerte roja. Me encanta Ese ese no lo he relato. leído. Pues léelo porque es de estos que te ponen los vellos de punta solo con recordarlo. Un ambiente tan extraño, una especie de carnaval macabro en el que aparece una figura con una máscara. Es una maravilla de relato. Y a él lo que hay que sumarle es la época en la que escribía, que no había tantas cosas en las que basarse o agarrarse. Eso sí que salía totalmente de su De su O a lo imaginación. mejor había hasta más No. cosas, porque piensa que en aquella época que no se sabía... Había menos todo información. ahí está. Eso sí, y No, creaba tú Tú incertidumbre, tenías miedo. más, dejabas más la imaginación porque claro, muchas cosas no estaban Yo es que demostradas. a Hoy día es partir que de- todo es más científico y todo lo Y a demostramos. partir de lo que hizo el Miguel de Cervantes con esa novela fantástica que alguien me dijo, yo dije, yo es que la novela fantástica no me gusta. Y me dijo, ¿no has leído El Quijote? Digo, sí. Y entonces me di cuenta, a partir de que lo que hizo ese hombre en una celda, yo no sé dónde sacaría el papel, la tinta ni no sé qué, ya lo que escriba el Edgar Allan Poe se lo han dado triturado. Tendría hasta pluma y todo. Bueno, a Oscar Wilde, por ejemplo, con el retrato de Dorian Gray, Muy lo oscura encerraron. también, muy oscura esa novela. ¿no? Muy oscura, además que te Sí. muestra los vicios más profundos de la gente. Esto es por lo que yo digo, por ejemplo, que hay mucha gente que dice que no le gusta lo oscuro, que lo tacha o que no quiere leer, pero luego este libro fue el más vendido de su época. Y encarcelaron por escribirlo a Oscar Wilde, que estaba prohibido, Claro. pero fue el más vendido. Así que y lo encarcelaron porque hay pasajes que se supone que dicen que Oscar Wilde era homosexual y en aquella época pues estaba condenado a eso. Pero es buenísimo, genial. Y ya como ¿Sabéis lo mejor de todo? Que todavía nos quedan muchísimos libros más que leer de esta temática y eso es lo fantástico que tiene esto.